En este video realizaremos la instalación o descarga del proyecto de AIF 360 para poder interactuar con los ejemplos que están preparados y con la librería dentro de un entorno interactivo que ha sido preparado a partir de los creadores de la librería. Como requisitos principales para la ejecución, en este caso de este proyecto, necesitamos dos cosas. Uno, tener Python instalado y dos, haber descargado o descargar el repositorio de código fuente. Algunos de los aspectos a tener en cuenta con respecto a la instalación de Python que tenemos que tener disponible en nuestra máquina es que estamos restringidos sobre lo que el proyecto establece. En este caso, para poder ejecutar el proyecto y la librería, necesitamos una instalación de Python, si estamos, bueno, aquí en Linux, en Mac OS o en Windows, que vaya desde la versión de Python 3.8 a la 3.11. Primeramente tenemos que asegurarnos de tener una versión de Python instalada que esté dentro de este rango para poder ejecutar el proyecto, porque si no tendremos algunos problemas durante la instalación de paquetes y la ejecución del propio proyecto. Bueno, para instalar Python, obviamente, pues podemos ir a la página de descargas de Python y si tenemos instalada ya la 3.12, tenemos que buscar una versión de Python que sea compatible con el proyecto. En este caso, cualquier versión de la 3.8 a la 3.11. En mi caso, pues yo tengo ya instalado la 3.11 y tengo la 3.10 descargado. Pero bueno, por aquí podemos ver algunas de las versiones que están de los lanzamientos específicos de Python. Algunas de estas versiones no tienen, por ejemplo, la 3.10.14, no tienen instaladores porque son releases de seguridad, es decir, que ya no hay ningún tipo de paquete, librería o binario que haya sido modificado. Entonces tenemos que buscar una versión, pues en este caso que si tenga una release, es decir, que tenga un instalador. Podemos venir a descargas, Windows, y aquí tenemos toda la lista de versiones de instaladores de Python para todas las versiones pues, que hay disponibles hasta el momento. Entonces por aquí podemos buscar cualquier versión de la 3.11, por ejemplo, que tenga un instalador. En este caso la 3.11.7 o también podría ser la 3.10.11. Podrían ser dos versiones que podemos instalar. Descargamos el instalador e instalamos una de estas versiones que son las que tienen compatibilidad con el proyecto de AIF 360. Segundo, una vez hayamos instalado, tengamos estas versiones, si ya tenemos una versión de Python instalado que sea compatible con el proyecto, no es necesario realizar una instalación nueva de Python. Segundo, pues la descarga del proyecto podemos hacerlo utilizando Git o descargando los archivos como zip. En mi caso, pues yo lo haré clonando el repositorio con Git, haciendo git clone del repositorio, simple y sencillamente aquí donde dice code o código en HTTPS, copio el repositorio y una vez estamos aquí le doy enter y empieza a clonar el proyecto a partir del repositorio. Si no tenemos Git instalado, pues no necesitamos complicarnos instalando Git ni nada, tampoco es complicado, pero podemos descargar el zip y esto nos va a abrir una ventana en nuestra máquina. Debería de abrir una ventana emergente que nos muestre, aquí está, que nos muestre el árbol de directorios que tenemos y podemos escoger dónde nosotros queremos, en este caso, pues descargar el zip, ¿no? En mi caso tengo una carpeta preparada que se llama videotest y aquí puedo elegir descargar este zip y descomprimirlo. En términos generales, esto haría lo mismo que clonar el repositorio, así que no hay ningún problema con esto. Posteriormente a eso, una vez ya tenemos nuestro repositorio, nuestro proyecto descargado, en mi caso a través de Git, pues, o descomprimido, tendríamos dentro una carpeta de nuestro directorio que se llama AIF 360 o AIF 360 main, si lo hicimos descomprimido. Cuando estamos ya aquí, lo primero que tenemos que hacer es, abrir una terminal dando clic derecho aquí. Si tenemos, por ejemplo, la nueva terminal de Windows 10, Windows 11, dar clic derecho dentro de esta carpeta, abrir una terminal de cualquier tipo que tengamos o un CMD. Podemos también abrir Visual Studio Code dando clic derecho, mostrar opciones,
abrir con Code dentro de este directorio, o si no tenemos en este caso Visual Studio Code, en el menú contextual, es decir, este menú que aparece aquí, podemos abrir una ventana de Visual Studio Code, la aplicación, venir, indicarle abrir folder y buscar en este caso nuestra carpeta de AIF 360. Luego, estando aquí, podemos abrir una nueva terminal y esto nos va a abrir una terminal de PowerShell, aunque podemos escoger cualquier otro terminal que tengamos aquí. Lo importante es que nosotros tengamos una terminal abierta dentro de la carpeta o del directorio del proyecto que acabamos de descargar. Esto es para poder trabajar dentro del proyecto y facilitar obviamente el entorno, en este caso en el que estemos haciendo pues los comandos, etcétera, que vamos a ver a continuación. Si abrimos una terminal aparte o un PowerShell aparte, pues podemos directamente aquí desde nuestro explorador dar clic en la ruta de directorios, dar clic acá, copiar, cortar, bueno, copiar o control C, venir a cualquier terminal de PowerShell o símbolo del sistema CMD, por ejemplo abriéndolo desde aquí, y dar CD y pegar con clic derecho, en este caso, la dirección de nuestro directorio donde está el proyecto. Y ya con esto acceder a el directorio de una forma pues mucho más fácil. Bien, aquí por ejemplo no estoy dentro del proyecto, solo doy CD a if y ya estoy dentro del directorio del proyecto. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este caso es verificar las versiones de Python que tenemos instalado. Y también pues verificar si tenemos el launcher Py instalado. Estas dos cosas son muy importantes. Primero, para verificar la versión de Python que tenemos instalado, nosotros podemos buscar Python en nuestro buscador, dar clic derecho sobre cualquier versión que nos aparezca. En mi caso aparece la 3.11 y la 3.12, no importa cuál. Dar clic derecho sobre lo que nos aparezca aquí, abrir ubicación del archivo. Esto nos va a llevar al menú de inicio de Windows y nos va a llevar en este caso, a este enlace o a este acceso que tenemos para nuestra instalación de Python. Este no es nuestro ejecutable, por lo tanto vamos a dar clic derecho. De nuevo, abrir ubicación del archivo. Esto aparecería por aquí en el menú contextual común de todas las versiones de Windows. Abrir la ubicación del archivo y esto sí nos va a llevar a el ejecutable de nuestra versión de Python. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí, por ejemplo, yo estoy en el directorio 312 o 3.12. Si yo le doy clic aquí arriba en las direcciones de nuestro explorador y le doy clic a Python, yo aquí puedo ver todo lo que tengo instalado relacionado con Python. Tengo la versión 3.11, la 3.12 y tengo el launcher también. El launcher viene automáticamente incorporado con cualquier instalación de Python que nosotros tengamos, pero solo en Windows. Si estamos en Linux, no va a estar disponible. Lo importante aquí es que pues, podemos ver todas nuestras versiones de Python que tenemos instalado. Yo en mi caso tengo la 3.11 y la 3.12. Alguna de estas versiones la vamos a tener agregada al path del sistema y pues podemos ejecutarlas desde consola. En este caso, o bueno, al menos en mi caso, yo no tengo instalado Python. Bueno, tengo instalado Python, pero no lo tengo agregado al path ninguna de las versiones, porque yo utilizo el launcher. El launcher lo que permite es ejecutar o lanzar, como dice su nombre, cualquier versión de Python que yo tenga disponible en el sistema. Por defecto va a ejecutar la versión de Python que se haya configurado con el launcher. En mi caso, en lugar de ejecutar utilizando el comando Python, yo utilizo launcher py. Y para indicar la versión de Python que quiero utilizar, en este caso, simple y sencillamente coloco guión, la versión 3. En mi caso la 11. De nuevo, recordemos que los requisitos del proyecto indica que la versión que tenemos que utilizar es la 3.8 a la 3.11. Entonces, para utilizar la versión de Python 3.11 instalado, en mi caso haría algo como esto.
Esto es, en términos generales, las diferencias que habrían entre utilizar Python y utilizar el launcher. Que Python ejecutaría el comando según lo que esté establecido en el path, según la versión que se haya establecido y agregado en el path. Mientras tanto, con el launcher podemos ejecutar cualquier versión de Python que tengamos en nuestra máquina, simple y sencillamente utilizando, en este caso, o pasándole la versión que queremos ejecutar. Para conocer también qué versiones tenemos instaladas utilizando el launcher, o para saber si tenemos el launcher instalado, pues en este caso simple y sencillamente podemos hacer un py, un guión, y le pasamos la opción V mayúscula. Y esto pues nos va a decir la versión de Python que tenemos instalada. Con esto podemos saber de que el launcher está funcionando porque nos devuelve una salida. Si el launcher no estuviera instalado, no tendríamos esta salida correspondiente porque el comando no existiría. También pues para conocer las versiones de Python que tenemos instaladas, podemos indicarle con la opción --list, y aquí podemos ver las versiones de Python que tenemos instaladas. En mi caso, pues la activa, la que tengo, está marcada con este guión, que es la 3.12, pero yo puedo utilizar también la 3.11. Este comando nos sirve para poder ver qué versiones de Python tenemos y utilizar pues la que a conveniencia necesitemos. Si queremos ver las rutas de las instalaciones de Python, con listpath podemos hacer lo mismo. Esto es, en términos generales, lo que nos permitiría ver esta misma estructura, pero a nivel de consola. Una vez tenemos esto, puede ser de que el launcher de Python no esté instalado y que nos haya dado error alguno de estos comandos, por lo tanto, necesitaríamos o instalarlo o manualmente dirigirnos a cada una de estas instalaciones de Python para ejecutar Python con la versión correspondiente, o agregar al path una ruta hacia cada una de estas versiones y dirigir al ejecutable de cada una de estas versiones. Eso es lo que facilita en este caso el launcher. Por lo tanto, si no tenemos el launcher, podemos utilizar el ejecutable con el que instalamos Python, sea la 3.12, 3.11 o la 3.10, como lo tengo aquí, por ejemplo, y aquí en Customize Installation podemos ver de que PyLauncher está marcado para instalar. Entonces, prácticamente en este caso, de manera general, de manera automática, el launcher ya debería de estar instalado en todas las instalaciones de Windows. Pero si por alguna razón no lo hemos instalado como parte de la instalación de Python, entonces podemos venir al instalador, en este caso a un nuevo instalador, y marcarlo, o al instalador de la versión que ya tenemos instalado y darle Modify, y aquí seleccionar lo que queremos modificar a partir del instalador. Cualquiera de las dos opciones es válida. En términos generales, si nosotros solo vinimos y dijimos Install Now, pues lo más probable es que ya tengamos instalado por defecto el launcher también, launcher de Python. Que es lo más probable que la mayoría hacemos cuando instalamos Python por primera vez. Entonces no deberíamos de tener ningún problema con encontrar este comando de Python. En este caso, pues, por ejemplo, de nuevo, si ejecuto aquí, como podemos ver, si yo ejecuto Py, me ejecuta Python con la versión 3.12.1. Pero si ejecuto Py y le paso la versión 3.11, estoy ejecutando Python con la versión 3.11. Esto es muy importante porque esto permite de manera más cómoda administrar las versiones de Python que tenemos y preparar nuestro entorno para lo siguiente. Ya hemos verificado las versiones de Python que tenemos instalado. Ya tenemos instalado una versión compatible con el proyecto. Ya tenemos el launcher y sabemos de que el launcher funciona. Entonces lo siguiente, además de eso, sería tener el proyecto descargado o el repositorio clonado. Eso también ya lo tenemos. Por lo tanto, lo siguiente es empezar a trabajar con este proyecto. Y por eso nos hemos colocado en la consola o en el PowerShell o en la consola de Visual Studio dentro de lo que es la carpeta del proyecto. A partir de aquí podemos instalar todos los paquetes de los que depende este proyecto para su ejecución, utilizando el archivo de requirements o a mano, como mejor lo veamos, dentro de nuestra máquina. Pero lo ideal es siempre aislar todos los proyectos de Python, siempre que podamos, de las librerías, de los paquetes y de la instalación de Python que nosotros tengamos en nuestra máquina. Es ahí donde entran los entornos virtuales. Los entornos virtuales nos permiten ejecutar
de forma segura o replicar la ejecución de un proyecto de Python solamente dentro de lo que ese proyecto requiere. Es decir, las librerías, los paquetes que ese proyecto necesita en las versiones específicas que las ocupa y con una versión de Python que sí puede ejecutarse el proyecto o en la que sí funciona el proyecto. Entonces, para ello, pues tenemos que crear el entorno virtual. Para crear un entorno virtual, nosotros vamos a utilizar el comando Python, o en este caso yo utilizaré el launcher para hacerlo con una versión específica de Python, Py 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, cualquier versión compatible con el proyecto. Yo lo haré con la 3.11. Le vamos a decir que ejecute el módulo. ¿Qué módulo? El módulo VM. Este módulo nos permite crear un entorno virtual, seguido del nombre del entorno. En este caso puede ser emp, mi emp, o el nombre que nosotros querramos. La nomenclatura o la convención es llamar a este directorio .emp, .emp, .vm, etc. En este caso, lo ideal es nombrarlo .vm para respetar pues la nomenclatura del nombre del directorio de los entornos virtuales para Python. Con este comando automáticamente estamos creando o añadiendo un entorno virtual a, en este caso, el entorno o el directorio de trabajo o el directorio del proyecto donde nosotros tenemos el proyecto. Si venimos a esa carpeta o a ese directorio, podemos ver de que aquí tenemos ya el directorio .vm creado. Esto también podemos verificarlo dentro de la consola, simple y sencillamente haciendo dir, y por aquí debería de estar, y está acá. Bien, lo siguiente es activar el entorno virtual. Entonces, para activar el entorno virtual podemos hacerlo de dos maneras. Podemos navegar directamente a la carpeta. Aquí yo estoy dando tabs para que me ayude el autocompletado y navegar a VM script. Una vez estamos ahí, podemos decir activate. Es importante que en PowerShell se coloque de esta manera, punto, barra invertida, para decirle a la consola, a la PowerShell, que sí queremos ejecutar el comando en esta ruta o este comando. Si yo le doy activate, no lo va a reconocer como un comando, por lo tanto vamos a tener un problema ahí porque no vamos a poder ejecutar, en este caso, la activación del entorno virtual. Si yo le digo barra punto activate, en este caso me da otro error, pero este error ya lo vamos a ver, que es porque la ejecución de script está deshabilitada para mi usuario. No vamos a entrar en detalles de eso, pero la forma adecuada de ejecutar el comando es punto barra activate. Esto también, si no queremos navegar al directorio donde están los scripts, donde está el script de activate, podemos hacerlo desde aquí. Simple y sencillamente nosotros escribimos la ruta, VM, scripts, y decimos activate, y damos enter, indicándole que queremos ejecutar ese script, ese comando que está contenido, o esos comandos que están contenidos en ese archivo activate. Bueno, aquí me está dando un problema y es que dice que la ejecución de script está deshabilitada en este sistema, y esto es válido porque no tengo los scripts, la ejecución de script habilitada para mi PowerShell. Entonces podemos utilizar la consola de símbolos del sistema. De nuevo, lo mismo, podemos decir virtual environment barra scripts .vm barra script barra activate. Okay. Aquí es esto. A ver. Script activate. Estaba colocando la otra barra. Activate, y como podemos ver, ya tenemos en este caso lo que es el entorno virtual activado dentro de nuestra consola del sistema, nuestra consola de comandos o nuestro CMD. Bien, podemos quedarnos trabajando con el CMD, pero si queremos utilizar PowerShell, en este caso, pues tenemos que activar la ejecución de comandos. Este es uno de los problemas que puede ocurrir a la hora de estar utilizando PowerShell,
Por lo tanto, en el caso de que no queramos utilizar el símbolo del sistema por alguna razón que pues podría ocurrir y queramos seguir utilizando la PowerShell o la PowerShell dentro de Visual Studio, podemos hacer lo siguiente, y es activar la ejecución de scripts. ¿Cómo hacemos esto? En este caso, con la utilidad set execution policy en este caso, para poder ejecutar comandos desde PowerShell, o más bien no comandos, sino scripts que estén contenidos dentro de archivos y que no sean los que ya están, los que tienen permisos dentro del usuario. En este caso, podemos ejecutar seg execution policy para asignarlos. ¿Qué vamos a hacer con seg execution policy? Vamos a decir get help. Este comando no es necesario que se ejecute, pero solo es para ver qué es lo que tenemos disponible dentro de este comando. Bien, set execution policy nos permite asignar la política de ejecución de comandos. Tenemos varias opciones: un restrict, remote signed, all signed, restrict, default, etc. Lo importante que nosotros tenemos que tomar aquí en cuenta para poder ejecutar esos comandos es o no restringida o firmada y remota, porque restringida no permite la ejecución de comandos. Además, también necesitamos definirle un alcance, es decir, quién puede ejecutar esos scripts o a qué nivel se puede ejecutar. El alcance que vamos a seleccionar va a ser current user, solo para el usuario actual. Entonces, conociendo esto, vamos a decir seg execution policy, remote signed, y le vamos a decir scope current user. Si ahora yo vengo y hago esto mismo y le digo que active el entorno virtual, ya tengo activo el entorno virtual dentro de la PowerShell. Es importante, bueno, aquí podemos, para desactivarlo, podemos decir solo deactivate. Esto funciona porque ya estamos dentro del entorno virtual y encuentra este otro comando. Es importante que después de, recordar, sea después de que estemos utilizando la PowerShell, o que en algún tiempo futuro pues recordemos hacer esto nuevamente para evitar algún problema de seguridad con ejecución de comandos remotos o cualquier tipo de ataque que podamos sufrir, que nosotros regresemos la política que acabamos de modificar a, a restringido. De nuevo, el scope que sea el usuario actual, current user, para pues evitar algún problema de seguridad o cualquier cosa que pudiera pasar por tener la ejecución de script pues habilitada. ¿Ya? Algo que no mencioné, y es que es importante que esto lo hagamos dentro de una PowerShell, sea PowerShell, en este caso sea una PowerShell o sea una terminal, bueno, ahora a través de la nueva interfaz de la terminal, que sea como administrador. Si no estamos como administrador, no vamos a poder asignar la política de ejecución de comandos dentro de la PowerShell. Eso olvidé mencionarlo, pero es importante que lo sepamos. Lo voy a dejar en Remote Sign nuevamente. Una vez ya tenemos creado el entorno virtual, ya sabemos de que podemos hacerlo desde la consola. En mi caso voy a cerrar todas estas consolas y me voy a quedar utilizando la consola de Visual Studio. Bien, ya tenemos creado el entorno virtual. Ya sabemos cómo activarlo. VM script activate. Para saber de que nuestro entorno virtual está activo, pues tenemos esta leyenda que nos dice aquí que el entorno virtual, que estamos en el entorno virtual VM, ¿ya? Esto pues solo va a funcionar durante esta consola esté abierta. Por lo tanto, si nosotros cerramos la PowerShell o la consola en la que tenemos abierto o creado el entorno virtual, ya no va a estar disponible y siempre tenemos que activarlo nuevamente. Bien, para saber de que realmente tenemos en este caso el entorno virtual activo y que estamos trabajando con Python dentro del entorno virtual, podemos dentro de la PowerShell utilizar la utilidad getCommand, decirle Python y decirle pat en este caso, de esta manera. Y nos va a decir de que la versión o la instalación de Python que está utilizando es la que se encuentra en el entorno virtual. Si estamos dentro del CMD, podemos de nuevo decirle virtual environment scripts activate, y en este caso esa utilidad no estaría disponible, entonces podemos decirle where Python.
En mi caso, aquí ya podemos ver de que me dice que lo encuentra dentro de la carpeta del entorno virtual. Por lo tanto, estamos seguros de que estamos trabajando dentro del entorno virtual. Si no queremos ejecutar eso, con solo que digamos pip list, vamos a ver de que lo que está instalado eh, dentro del, bueno, lo que nos devuelve el comando es simplemente un par de paquetes. Mientras que si lo hacemos dentro de nuestro sistema, si hacemos, en mi caso voy a hacerlo así, 3.11, que ejecute el módulo ziplist, podríamos llegar a ver de que hay una cantidad mucho más grande de paquetes. Entonces, ya vemos de que la diferencia es mucho mayor y por ende podemos determinar de que estamos trabajando dentro de nuestro entorno virtual. Bien, para instalar los paquetes para hacer funcionar el proyecto, en este caso podemos hacer pip install, opción R, y pasarle el archivo de requirements.txt. Como vemos acá, pip install. La opción R es para decirle de que instale los requerimientos a partir de el archivo de requerimientos que tenemos disponible acá. Y empiezo a instalar cada uno de todos estos requerimientos, cada uno de estos paquetes dentro del entorno virtual, ¿no? Hay que tener en cuenta que probablemente esta no sea la opción que sea la más ideal o que esto pueda conllevar algún problema de cara a la instalación, y es lo siguiente. Y es que dentro del repositorio de AIF 360, nosotros tenemos aquí las instrucciones para la instalación manual. Nos está diciendo de que para hacerlo, y vengo aquí mientras esto se termina, para hacerlo, clonemos el repositorio o descarguemos el zip, y luego para instalar prácticamente todo lo que necesita el proyecto para funcionar, que ejecutemos pip install, o sea, este comando que está acá, lo podemos copiar y lo podemos pegar allá. Con esto, pues estaría instalando todas las dependencias del proyecto dentro de nuestro entorno virtual, ¿ya? Entonces, en términos generales, la opción ideal para hacerlo tendría que ser esto: copiar acá e instalarlo. Aquí me dio un error porque el archivo de requerimientos tiene algunas librerías que dependen de otros paquetes que pueden dar error. En términos general, hay que, hay que instalarlo como lo menciona la instalación manual y no utilizar el archivo de requerimientos, porque estos archivos de requerimientos no son necesariamente los paquetes para ejecutar de forma segura todo lo que está contenido dentro de AIF 360. Puede que haya algunas diferencias o algunos problemas con algunos paquetes listados acá, ya que estos son los paquetes correspondientes para eh, la, para el trabajo con el proyecto de manera general. Entonces, en este caso, pues aquí no se instaló nada. Yo voy a ejecutar el comando que me indica el repositorio y vamos a esperar. Es decir, este comando de acá. Luego, aquí, pues para ejecutar los ejemplos, aquí indica que podemos directamente ejecutar los cuadernos de trabajo, los libros de trabajo, si hicimos pues la instalación de esta manera. Si no lo hicimos de esta forma, tendríamos que instalar cada uno en este caso, los paquetes o las librerías o los requerimientos para ejecutar los notebooks. Y aquí pues da la indicación de cómo instalar los paquetes para la ejecución de los notebooks. Esto es porque a lo mejor no queremos instalar todo lo relacionado al proyecto, sino solamente lo relacionado para la ejecución de los notebooks, ¿ya? Entonces, por eso podemos escoger qué es lo que queremos instalar dentro de la librería o del proyecto de AIF 360. En este caso podemos ver de que aquí ya en términos generales ha finalizado. Esto está tardando un poco porque son bastantes paquetes. Creo que esto termina pesando unos cuantos gigas, ya porque es mucha información, pero lo importante es instalar los paquetes de esta manera. Yo no he cumplido con todos los requerimientos para instalar el proyecto utilizando el archivo de requerimientos porque hay algunas librerías que no las he instalado de manera por aparte para hacer de que esto funcione, ¿no? Ya dentro del entorno virtual
Por lo tanto, pues lo ideal para pues, poder trabajar con el proyecto y solo probar los ejemplos que tiene, entre otras cosas, es hacer esto, a menos de que ya nos involucremos de una forma mucho más intensificada o directa con el proyecto, pues no recomiendo hacerlo con el requirements por los problemas que puede ocasionar y que tendremos que solucionar para hacerlo a partir del archivo de requerimiento. A partir de ahí, pues lo siguiente sería esperar a que termine de construir el grafo de, bueno, el árbol de dependencias. Esto al menos a mí me tarda un poco, ya todo este listado de acá, para finalizar, entonces solamente hay que esperar a que eso termine para poder seguir trabajando. A partir de aquí, esta instalación es donde puede ocasionar múltiples problemas. Problemas los cuales van a depender obviamente de cada máquina, de cada individuo y de pues, el sistema operativo, las versiones de Python que tenga pues instaladas. Antes de seguir con las datasets, vamos a abordar unos cuantos de esos problemas. A mí esos problemas ya no me aparecen porque ya tengo solucionado la mayoría de ellos, o bueno, todos los que a mí me ocurrieron, quitando lo del archivo de requerimientos, pues que en este caso no voy a entrar mucho en detalle ahí porque pues lo que me interesa es simple y sencillamente hacer funcionar el proyecto y siguiendo las instrucciones, esto pues ya lo hace, ¿no? En este caso, algunos de los problemas que pueden ocurrir es con la instalación de algunos de estos paquetes, entre los cuales están tres. El primero de ellos es un paquete que se llama RPy2, que es prácticamente un paquete que es como un wrapper, un envoltorio o un puente en Python para ejecutar R. Las razones por las cuales AIF 360 utiliza esto, pues serán muy variadas, pero el tema es que este paquete, para hacerlo funcionar, para poder ejecutar, o más bien descargarlo, él va a requerir que tengamos R instalado en nuestro sistema. Por lo tanto, si nos da un error relacionado a eso, a RPy2, de primera mano, si no tenemos R instalado, lo que tenemos que hacer es pues, buscar R e instalarlo. En este caso, podemos buscar Windows R Download y nos va a aparecer un listado de resultados y a partir de eso, pues, vamos a acceder al primero que nos aparece, o en este caso a esta dirección que vemos por acá, para descargar R para Windows e instalarlo. Lo clásico, lo común siempre de Windows, por ahí aparecen algunas opciones que indican de que lo coloquemos en el pad, etcétera. En general, con darle siguiente, 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 esto ya va a estar listo. A partir de eso, solucionaríamos los problemas que tengamos con la instalación de RPy2. Lo siguiente es, y pues ya deberíamos de pasar de esa librería. La siguiente librería que nos puede dar problemas es esta que se llama POT. Esta necesita de que las herramientas de compilación de C++ estén disponibles dentro del sistema. Estas herramientas de compilación puede que ya las tengamos instaladas, como puede que no. En mi caso, yo no las tenía y por eso al instalar este paquete daba problemas o daba errores. Para instalarlas, en la consola nos aparece el error que nos indica que necesita una versión 14 o superior. Sin embargo, para encontrarlas, en este caso podemos buscarlas directamente escribiendo Microsoft C++ Build Tools en el navegador o navegando pues a esta dirección que tenemos por acá, Visual Studio, Microsoft.com, es Visual Studio CPP Build Tools. Descargamos lo que nos dice acá de Build Tools, de Visual Studio Build Tools. Esto nos va a descargar un ejecutable que va a instalar un instalador. El instalador que instala, valga la redundancia, es el Visual Studio Installer. ¿Ya? Este instalador es el instalador de Visual Studio, es decir, del IDE. Sin embargo, cuando nosotros instalamos, ejecutamos los Build Tools, aunque nos instale el instalador de Visual Studio, realmente él lo que va a hacer es comenzar a descargar, nos va a instalar el instalador, sí, pero va a comenzar a descargar la Build Tools para poder compilar programas de C++. Solo nos va a instalar eso, pesa unos cuantos gigas, pero al menos no es necesario instalar, en este caso, completamente todo el IDE. Es decir, antes
era necesario instalar el IDE de Visual Studio y agregar como parte de la instalación las herramientas de compilación de C++. En este caso, bueno, está un poco lento el internet, pero bueno. En este caso, automáticamente nos empezaría a instalar solamente la build tools, es decir, no el IDE, lo que obviamente pesa mucho menos que descargar todo el IDE completamente. Y nos empezaría a descargar esto que podemos ver aquí, que es el Visual Studio Build Tools 2022. ¿Ya? Si yo le doy a modificar, esto por aquí nos debería demostrar lo que instala, y en general solo instala el desarrollo para el escritorio de C++, seleccionando estas opciones que vemos acá, el Windows 11 SDK, por ejemplo, como estoy en Windows 11. Entonces, cuando nos aparezca esta ventana, solo vamos a ver marcada, o vamos a tener que marcar el desarrollo para el escritorio de C++ y darle a instalar en una opción que aparece por aquí abajo. Pesa unos cuantos gigas, así que pues tomará su momento. Si tenemos una versión de Visual Studio instalado, pues podemos darle a modificar a esa versión de Visual Studio. Y por aquí podemos seleccionar el desarrollo para el escritorio con C++, y eso haría lo mismo, ¿ya? Que marcaría prácticamente, en este caso, lo mismo, el Windows 11 SDK y algunas cosas. Como vemos aquí, pues me dice modificar porque ya tengo instalado el Visual Studio, entonces estaría modificando esa instalación. Pero lo importante es que si no tenemos el Visual Studio, mejor descarguemos las Build Tools por separado a partir de este enlace para que solo se nos instale eso, porque no necesitamos el IDE de Visual Studio. Eso pesa unos cuantos gigas, aproximadamente unos 20 gigas con todo lo que se pueda tener en el entorno. Por lo tanto, es mejor descargar 2, 3, 4, 5 gigas solo para las Build Tools que todo el IDE y sus requerimientos o dependencias. Eso con respecto al paquete POT. Son los dos errores que yo me encontré. Otro error que puede ocurrir es con respecto a otro paquete. Este paquete es un paquete que se llama CVX, no recuerdo bien el nombre, CVXPy. Bueno, probablemente no me cargue por el tema del internet, pero ese paquete, si bien está disponible para Python 3.12, una dependencia interna de un paquete adicional que tiene ese paquete no está disponible para la 3.12. Por eso es importante que nosotros creemos el entorno virtual para poder indicar que queremos utilizar una otra versión de Python que no sea la 3.12 en dado caso que tengamos instalado eso, sino que sea las versiones que indica el proyecto, que en este caso son de la 3.8 a la 3.11. Si nosotros lo hacemos con la 3.12 en adelante, puede que este paquete u otros nos den error y obviamente no podamos instalar los paquetes del proyecto y no podamos ejecutar el proyecto por una dependencia interna de este paquete. Entonces es importante que nosotros creemos el entorno virtual o ejecutemos la instalación con una versión de Python de la 3.8 a la 3.11 para evitar problemas. Ese es otro de los problemas que podría ocurrir, y cualquier otra cosa adicional que ocurra a partir de aquí es ya dependiente de pues, la máquina correspondiente donde está siendo instalado o ejecutado el proyecto. Como podemos ver, pues aquí ya se terminó de instalar todo, ya me devolvió ya la salida, y pues lo siguiente a partir de aquí, y que no hemos tenido ningún problema y que hemos solucionado cualquier problema que haya podido salir, es que la ejecución del proyecto. Antes de ejecutar el proyecto hay que descargar los datasets para los ejemplos que nosotros querramos ejecutar en este caso. Los datasets están listados aquí dentro de la instalación manual. Nos dice que podemos encontrarlos o ver cómo descargarlos en esta ruta, AIF 360 Data README. Si doy clic acá, me va a llevar a un README que me va a indicar cuáles son los datasets disponibles y dónde encontrarlos. En este caso, pues está tomando un poco por el tema de la conexión a internet. Pero en general ahí da las indicaciones de dónde encontrar los datasets. Si venimos por acá, AIF 360 Data README, por aquí podemos ver todos los datasets que están disponibles y
que podemos descargar según lo que necesitemos. El dataset que nosotros necesitamos para poder ejecutar el ejemplo, en este caso de, por ejemplo, el tutorial scoring, es el German dataset. Si venimos por acá, por aquí abajo, vamos a poder encontrar la instrucción donde está cargando ese dataset, que es el German dataset. Y esto nos indica por aquí, si damos control clic, nos dice que vayamos a ver en esta dirección este archivo que se llama readme. En términos generales, lo mismo que nos está diciendo aquí, las instrucciones de descarga del German Credit Data, las instrucciones de descarga que se encuentran en raw German readme. Lo que pasa es que aquí en el repositorio, pues en términos generales, debería de aparecer esto. Bueno, y aquí ya me apareció. Tenemos el German Credit Data. La fuente nos dice que está en esta dirección que tenemos por acá. Y las instrucciones de descarga en raw German readme, que no me está cargando. Así que lo vamos a ver aquí en local. Tenemos, nos indica que vayamos a raw German readme para ver las instrucciones de descarga de este dataset específico. Si venimos por acá, estamos en data, nos dice que accedamos a raw, que vayamos a German y que accedamos al readme. Aquí nos da un poquito de información sobre el dataset y nos da las instrucciones de descarga. Nos dice que debemos descargar los archivos y colocarlos en el directorio actual. Es decir, que debemos de descargar estos archivos que tenemos acá y agregarlos a esta misma carpeta que se encuentra, de nuevo, desde la raíz del proyecto se encuentra en AIF 360, Data, RAW, German, y aquí vamos a colocar los archivos que nos está indicando. El importante es German Data, pero German.doc tiene la información relacionada a este dataset. Bueno, para descargar los archivos, damos clic aquí en estas direcciones que aparecen y esperamos a que, a que aparezca el contenido de los archivos. Esto prácticamente es contenido que está, entre comillas, codificado. ¿Cómo ha sido codificado? Pues se explica en el otro archivo que es Germandoc. Dentro del repositorio, bueno, veníamos desde acá, donde nos estaba dando las indicaciones para la instalación de los archivos. Le dimos clic acá. Necesitamos el German Credit Data, las instrucciones de descarga, damos clic acá. Y aquí podemos ver los archivos que están listados, pues son los que tenemos que descargar y colocarlos en el directorio German. En este caso, pues tenemos German Data, podemos dar simple y sencillamente clic derecho, guardar como, o copiar todo lo que está aquí, dando control A, o seleccionando la mano, así. Y aquí, dentro de German, nosotros podemos decir nuevo archivo y decirle german.data. Y colocar toda esta información aquí, prácticamente. Lo mismo podemos hacer con german.doc, pero bueno, en este caso podemos darle guardar como, venir al directorio o a la carpeta que nos ha indicado el mismo proyecto, AIF 360, Data, RAW, German, y aquí guardar german.doc. Lo mismo, de nuevo, lo mismo podemos hacer con este archivo, pero hay que tener en cuenta que si lo hacemos de esa manera, esto puede estarse guardando con una extensión TXT y el archivo tiene que ser solo german.data. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, pues al momento de guardarlo, eliminarle la extensión. Ya lo podemos ver aquí. Una vez tenemos esto, ya tenemos los datasets, lo único que queda es ejecutar el notebook. Para ejecutar el notebook tenemos dos opciones. Podemos utilizar Jupyter Notebook o podemos utilizar, si estamos en Visual Studio, lo que es la interfaz de Visual Studio. En el primer caso, nosotros lo que haríamos es dentro de nuestro entorno virtual, decir notebook, o bueno, dentro de nuestra máquina igualmente, no importa, pero abrir el notebook de Jupyter. Podemos decir Jupyter Notebook y esperar a que se lance el notebook de Jupyter. En este caso, la interfaz de Jupyter se estaría ejecutando a partir de nuestro directorio actual. Como vemos aquí, ya tenemos cargado lo que es el proyecto, bueno, el servidor de Jupyter,
Podemos acceder a ejemplos y acceder a Tutorial Credit Scoring. Y aquí ya vamos a poder ver ese notebook de Jupyter. En caso de que no se nos abra el navegador, que no nos funcione, aquí cuando nosotros ejecutamos Jupyter Notebook, nos dice que podemos acceder al servidor buscando este archivo, ¿ya? O copiando y pegando cualquiera de estas URLs, sea esta o esta. ¿Ya? Con solo marcarla y darle clic derecho en el mouse, ya estaríamos copiando la URL. O podemos dar control clic también, y esto va a ser equivalente a lo mismo que haberla copiado y pegado. Podemos ver aquí que nos abre el servidor de Jupyter. Bien. Ya tenemos lo que es los datos, ya tenemos el servidor de Jupyter ejecutándose, así que lo que podemos hacer es simplemente decirle aquí en Run y decirle que ejecute todas las celdas y esperar a que termine su ejecución. Esto es haciéndolo desde Jupyter, pero si tenemos Visual Studio, Visual Studio provee una interfaz donde podemos hacer esta ejecución. Para poder ejecutar esto, lo primero que tenemos que hacer es decirle qué kernel queremos utilizar. Entonces aquí Visual Studio nos da esta opción que podemos ver aquí en la esquina, ¿ya? Que dice Select Kernel en la esquina superior derecha. Le damos clic a Select Kernel, seleccionamos Python Environment y damos en la opción que dice .vm. Aquí podemos seleccionar cualquiera de las versiones de Python que tenemos instalada. Visual Studio ya lo reconoce, pero nos interesa trabajar con lo que tenemos instalado en nuestro entorno virtual. Por lo tanto, lo seleccionamos y ya estaríamos utilizando todos los paquetes, todas las dependencias y la instalación de Python del entorno virtual. A partir de esto, nosotros podemos decir Run All y esperar a que la ejecución de las celdas se finalice. Como podemos ver en la interfaz de Jupyter, todo se ejecutó de manera correcta. Aquí hay una advertencia, un warning, no es un error, de que hay una dependencia pues, que ya está legada o ya está deprecada, pero no impide la ejecución del proyecto y pues por ahí podemos ver que el proyecto ha sido ejecutado con éxito. Lo mismo, o bueno, el notebook ha sido ejecutado con éxito. Lo mismo pues debería de ocurrir dentro de Visual Studio, donde podemos ver que la ejecución de las celdas ha sido exitosa y por lo tanto pues tenemos salidas, entre otras cosas, para realizar lo que es el análisis, en este caso ya de resultados dentro de este notebook. Si por alguna razón el entorno virtual no nos aparece al momento de seleccionar el environment dentro de Visual Studio, podemos ejecutar Control Shift P o dentro de esta barra de búsqueda escribir mayor que y decirle Reload Window, escribir Reload y darle clic a la opción que dice Developer Reload Window. Esto lo que haría sería recargar la ventana de Visual Studio Code y automáticamente cargar, pues en este caso, la detección de los entornos que tenemos acá, de los kernels, y nos debería de aparecer el entorno virtual acá. Otra cosa que tenemos disponible en Visual Studio Code es que podemos crear los entornos virtuales aquí automáticamente dentro de la interfaz. Y esto lo que hace es crear un directorio .vm, un entorno virtual en este espacio de trabajo. Es decir, dentro de la carpeta que tengo abierta en el proyecto, que es la carpeta de AIF 360. Por lo tanto, si no queremos utilizar la consola, aunque lo ideal es que nos ambientemos a utilizar la consola. En general, pues se ha cubierto la mayoría de aspectos que al menos, o de errores que al menos a mí me han ocurrido y algunos que por ahí he identificado que han ocurrido a otras personas con respecto a la ejecución, la descarga y la ejecución del proyecto de AIF 360. Esto obviamente está aislado, entre comillas, de la instalación del propio paquete de AIF 360, que por aquí debería de, bueno, no está listado aquí, pero si nosotros venimos a la consola y decimos pip list, por acá, y buscamos AIF 360, dentro de la lista de paquetes que se han instalado, lo tenemos por acá. ¿Esto qué significa? Que en términos generales, si hemos realizado exitosamente esta instalación en el entorno virtual, instalar AIF 360 no debería de ser un problema dentro de cualquier otro proyecto. Que si venimos,
por aquí a if 360. Bueno, tengo aquí internet. Vamos a ver. Si tenemos aquí a if 360, en términos generales, con que hayamos resuelto la mayoría de problemas relacionados a nuestra máquina, no al entorno virtual, a nuestra máquina, por ejemplo, el problema de R, de la build tools, etc. En términos generales, esta instalación debería de ser posible dentro de cualquier otro proyecto, porque tenemos el paquete instalado aquí mismo. Y deberíamos de poder ejecutar la instalación de todas las funcionalidades relacionadas a AIF 360. Si hay algún problema con respecto a esto, pues ya sería de revisar esa pequeña problemática en cuestión, que puede estar no necesariamente relacionada a el paquete. Y esto sería todo. Por lo tanto, ya deberíamos de tener funcionando el repositorio o el proyecto de AIF 360 y poder ejecutar los notebooks, o al menos el notebook relacionado a el puntaje de récord crediticio dentro de los ejemplos. Cada uno de los ejemplos accede a un dataset distinto en general, por lo tanto hay que descargar o identificar el dataset correspondiente antes de ejecutar el notebook correspondiente para poder tener los datos disponibles, porque no vienen dentro del proyecto. Y esto lo podemos ver dentro de Data, y aquí podemos ver de que todo está en limpio. Y simple y sencillamente identificando qué dataset está utilizando. En este caso vemos aquí el German dataset, por lo tanto ya sabemos de que tenemos que descargar los datasets específicos en este caso de Alemania. Si doy control clic, pues por aquí me va a decir de que vea el archivo readme, y ahí están las instrucciones para poder, en este caso, instalar o descargar más bien los datasets. Eso sería todo.